Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos en ese momento que fue también nota nacional por tu parte? Víctor Hugo Michel, te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. Pues mira, lo que pasaba hace un año aproximadamente era que eran varios estados de Estados Unidos habían ya legalizado el uso medicinal de la marihuana. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Para distintos malestares como dolor de cabeza o dolor de estómago o depresión o una larga lista de afectaciones, pues una persona podía ir al doctor y pedir su receta y después ir a un dispensario en donde le vendían la marihuana. Esto pasa en varios estados, particularmente en California, en donde existe un movimiento muy fuerte en torno a la marihuana medicinal. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana, anteayer, durante las elecciones en Estados Unidos? Bueno, se legalizó la marihuana en Washington y en Colorado, en el estado de Washington, en la costa oeste y en Colorado, pero para fines recreativos. Esto ya es un paso más allá. De hecho, estaba haciendo ya algunos cálculos. No creo que exista ninguna legislación así en América de permitir la marihuana para usos recreativos. Es más, no creo que exista fuera de Holanda y de algunos países europeos, si me preguntas, quizás Portugal. Esto que acaba de pasar en Colorado y en Washington realmente es algo histórico, porque ahora se va a permitir a los ciudadanos de esos estados cultivar su propia marihuana y después venderla libremente para quien quiera comprarla, pues porque se quiere echar un churro, pues ya va a poder hacerlo. Realmente lo que pasó hace 2 días allá en Estados Unidos va a tener unas repercusiones que pueden ser muy, muy fuertes, Luis Alberto. Sin duda alguna. ¿Cuántos estados serían entonces que tienen esta política, Víctor Hugo? Tenemos 15 estados que ya tienen leyes de uso de marihuana medicinal en alguna u otra medida. Otros 7 estados que también ya permiten, digamos, marihuana bajo ciertas condiciones, y solo 2 estados, que son Washington y Colorado, que son los que en este momento permiten el uso recreativo de la marihuana. Es decir, esto ya es un paso más allá, es un nivel mucho más elevado que el que estaba contemplándose en California. Por ejemplo, en California hace 2 años fue el referéndum estatal para ver si se lograba la despenalización total de la marihuana, es decir, algo similar a lo que hicieron en Washington y Colorado. Y en esa ocasión estuve allá en San Francisco y en Oakland, que es el epicentro de este movimiento por la legalización, con el líder de este movimiento que se llama Richard Lee. Él era un roadie del grupo de la banda Aerosmith en la década de los 80s, tuvo un accidente, se rompió la columna vertebral y quedó en una silla de ruedas, y desde entonces se dedicó a este movimiento de la marihuana. Él tiene una universidad que se llama Oaksterdam, en donde enseña a la gente cómo plantar marihuana, cómo enriquecerla genéticamente, algo muy interesante. Bueno, estuve con ellos durante ese referéndum allá en California y perdieron, pese a que habían gastado millones de dólares en esa campaña, perdieron por 10 puntos porcentuales. Pero él me dijo algo que me quedó muy grabado ese día. Me dijo, este solo es el principio, porque todavía esta lucha va a seguir adelante. ¿Qué pasó con él un año después? Pues la DEA ingresó a Oaksterdam, decomisaron todas esas plantas, porque hay que recordar algo, Luis Alberto, muy interesante, que es, las leyes estatales podrán decir algo, pero la ley federal de Estados Unidos es muy clara. La marihuana es una sustancia controlada, es ilegal. Entonces, lo que va a pasar ahora con Washington y Colorado es que tienen leyes estatales que permiten pues el cultivo y la venta de marihuana, pero eso va en contradicción abierta y franca con la ley federal estadounidense. Así que hay que ver qué es lo que va a hacer la administración de Barack Obama sobre si va a permitir eso, o si finalmente vamos a ver redadas de la DEA en Washington y en Colorado, ¿no? ¿En Arizona es para uso medicinal también, por ejemplo? Sí, en Arizona es para uso medicinal. No estoy seguro cómo quedó el referéndum, si fue aprobado o no fue aprobado, pero creo que por ahí iba, de que ya estaban ahí a punto de hacerla para uso medicinal. Lo mismo en Arkansas, también entraba para uso medicinal. ¿Qué quiere decir el uso medicinal? Bueno, es una cosa muy abierta, Luis Alberto, porque básicamente la marihuana, de acuerdo a los que la defienden, pues puede ser utilizada para todo tipo de males. Y por lo que vi ahí en California, y lo que me explicaban, bueno, había gente que me decía, pues es que yo tengo desorden bipolar y fumo marihuana y soy mejor. Es que yo tengo dolores premenstruales y fumo marihuana y me siento sin problemas. Es que yo tengo dolores de cabeza. Bueno, entonces resulta que es la medicina milagrosa de las personas que forman parte de este movimiento, porque pues finalmente cura todo, ¿no? Entonces es algo muy abierto a interpretación esta cuestión del uso medicinal. Hay algunos estudios que hablan de que sirve para gente que usa quimioterapia, por ejemplo, que esté en quimioterapia, para que les baje los mareos y las náuseas, pero queda muy abierto ahí, ¿no? Por eso lo que pasa en Washington y Colorado es básicamente como completamente despenalizarlo
algo que ni siquiera, que solo se había visto quizás en su momento en Holanda, ¿no? En Ámsterdam, el permitir que una droga sea cultivada y vendida libremente por sus ciudadanos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que creo que va a pasar, Luis Alberto? Yo hacia dónde veo que va a pasar las cosas. Va a ser algo muy similar, y Arizona es un ejemplo muy interesante. ¿Por qué? Porque Arizona, por ejemplo, aprueba su ley antimigrante hace ya varios años. ¿Y qué hizo el gobierno federal estadounidense? Los llevó ante la Suprema Corte, es decir, los llevó ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la ley estatal contravenía la ley federal, ¿no? Y se volvió un asunto que terminó en la Suprema Corte de Estados Unidos. Yo creo que vamos a terminar eventualmente llegando a ese mismo camino, quizás no con la administración de Barack Obama, quizás en la próxima administración, habrá que ver, pero eventualmente el gobierno federal estadounidense va a terminar llevando estas leyes estatales ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que va a tener que emitir una opinión que va a ser ahí sí un parteaguas, en una de dos: o los estados sí tienen la posibilidad de legislar en torno a sustancias prohibidas, lo cual sería algo histórico, o echa abajo estas leyes estatales y termina predominando la ley federal, ¿no? Que es la que establece pues que la marihuana es ilegal en Estados Unidos. Así ya va el debate, te estoy de acuerdo. Te agradezco mucho, Víctor Hugo Michel. Te encargo que me pases esa información para publicarla aquí, el reportaje, o el reportaje tuyo, lo podemos publicar en el Proyecto Puente y ver, porque fue una investigación muy buena que hiciste en su momento, Víctor Hugo. Por supuesto, y hablamos la próxima semana, porque por allá voy a andar en Washington, en Seattle, precisamente viendo cómo están estas ramificaciones de la legalización de la marihuana. Excelente, entonces daremos un enlace especial contigo. Te agradezco, amigo, un abrazo, suerte. Un abrazo, hasta luego. Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100.